Bueno, les voy a compartir un ejemplo, es más sencillo que el ejercicio que les dejé, nada más que hay muchos errores. Acuérdense que estamos viendo la ley de Coulomb. Eh, Vamos a analizar la carga puntual uno. Esta carga es la que me interesa analizar, es de 5 microcoulombs. Microcoulombs, fíjense algo, ¿eh? La carga 2 es de menos 3 mili. La carga 2. La carga 3 es de 6 microcoulombs. La carga 4 es de 5 microcoulombs, ¿vale? Aquí tenemos las medidas pues de las cargas. Tenemos que ver los signos, porque acuérdense que signos diferentes se atraen, signos iguales se repulsan o se repelen. Las distancias también son importantes para la ley de Coulomb porque la fórmula no lo solicita. En este caso es de 0.4 metros, de aquí a aquí es de 0.5 metros, de aquí a acá es de 0.6 metros. Y otro factor importante son los ángulos, debido a que tenemos que hacer una descomposición vectorial. Ok, aquí tenemos la fórmula de la fuerza, según la ley de Coulomb, la constante, el valor de la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula con la que vamos a estar trabajando. Pero antes de trabajar con esta fórmula tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí lo vamos a observar. Y este diagrama surge o nace en base a las características de los signos de las cargas. Me doy cuenta que si estoy analizando la carga 1, pienso que aquí está mi carga 1 y va a tener una fuerza de atracción hacia la carga 2, por eso es que tengo la flecha hacia este lado. Entonces me queda que la fuerza entre 1 y 2 es en este sentido. Podemos observar también que la carga 1, 3, como tienen signos iguales, va a ir en sentido opuesto a donde se encuentra la carga 3, por eso queda en el tercer cuadrante. Y luego analizamos la carga 1 con la carga 4, como tienen signos iguales la 1 y la 4, también en vez de irse hacia ella, lo que hace es como tratar de alejarse. Los ángulos quedan con respecto a, si el ángulo está de 30, pensemos que nomás estuviera mi eje X, tengo un ángulo de 30 grados aquí. Recuérdense que si en vez de ir para allá, lo que va a hacer es alargar, este ángulo y este son opuestos por el vértice, por tal motivo tienen la igual magnitud. Por eso es que me quedó la fuerza 1,3 hacia abajo con este ángulo, y la fuerza 1,4 quedó hacia abajo, pero el ángulo yo lo tenía de 50 grados con respecto a Y. Sigue siendo de 50 grados con respecto a Y, pero cambió la dirección por la cuestión de los signos. Una vez teniendo este diagrama que me va a servir para hacer la descomposición vectorial, lo que sigue es calcular la fuerza 1, 2, 1, 3 y 1, 4. De este lado lo podemos observar, ¿sí? Donde quiero hacer mucho hincapié, acuérdense que la carga 1 era de 5 microcoulombs y la carga 2 era de menos 3 milicoulombs. Estos prefijos me están arrojando información que es lo que más estoy notando en sus ejercicios. No le están haciendo caso, o sea, como si no existiera. Aquí, acuérdense que este es el valor de mi constante K. Entonces pongo K, el valor, pongo la carga 1, aquí ya sabemos que debe ser coulombs. Acuérdense que la unidad de esto va a ser newtons, metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Pero bueno, ahorita no estoy poniendo las unidades porque quiero hacer hincapié en el error que están cometiendo, que es que se les está olvidando poner los valores de los prefijos. Micro significa por 10 a la menos 6. Mili significa por 10 a la menos 3. Puse esta carga que es muy grande en comparación a las otras, nada más para que les quede a ustedes claro cómo se debe de meter y cómo se debe de calcular. Entonces, para calcular la fuerza 1, 2 va a ser la constante por la carga de 5 microcoulombs, o sea, de 5 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica la carga 2, que es de menos 3. No le estoy poniendo el signo porque lo estoy poniendo en valor absoluto, pero bueno, si lo quieren poner, entonces ya acuérdense que va a desaparecer, pero ahí está. 3 por 10 a la menos 3, porque esta carga en particular era milicoulombs, por 10 a la menos 3. Así es como debe de estar sobre 0.4 al cuadrado, que es la distancia. Hacemos lo mismo con la carga 1 y 3, nada más que acuérdense que esta carga, si lo checaron al inicio y lo pueden pausar y regresar, la carga 1 era de 5 microcoulombs y la carga 6 era de, carga 3 es de 6 microcoulombs. Hacemos lo mismo con la carga 4, era de 5 micros, la carga 1 también de 5 microcoulombs. Una vez que hagan los cálculos, este es lo que va a arrojar. Estoy metiéndolo en la calculadora, haciendo sus cálculos. La fuerza 1,2 quedó de 843.75 newtons. La fuerza 1,3 quedó de 1.08 newtons. Y la fuerza 1,4 quedó de 0.625. Hay mucha diferencia en los valores. ¿Por qué? Porque tengo una carga que era mili. Y esta es una cantidad 1000 veces más grande que los micros.
Por eso es que esta cantidad se nota tan desorbitante. Regresamos un poquito a esta parte, la descomposición. Mi fuerza 1, 2 está totalmente en el eje X, lo que indica que va a tener el componente 1, 2 en X totalmente está aquí, y mi componente 1, 2 en Y va a tener un valor de 0. ¿Sale? Nada más para que lo analicen. Mi fuerza 1, 3 va a tener un componente 1, 3 en Y y un componente 1, 3 en X. Y para llegar a este cuadrante es negativo y negativo. Me voy a mi fuerza en 1, 4. Entonces, si ustedes observan, para llegar a este vector o a este valor, tengo que moverme en X positivo. O sea, mi fuerza 1, 4 en X es positiva. Y mi fuerza 1, 4 en Y va a ser negativa. Ya teniendo esto claro, ustedes guárdenlo, apúntenlo, pausenle y vamos a la parte de las sumatorias de fuerzas. Entonces aquí ya tengo planteadas mis ecuaciones, sumatoria de fuerza en X, la 1, 2 es totalmente en X y en Y dijimos que valía 0, recuerden el diagrama. La fuerza 1, 3 en X sale de la magnitud de la fuerza con el coseno del ángulo. ¿Por qué con el coseno? Regresamos un poquito. La fuerza 1, 3 está tocando el ángulo al componente X. A quien toque el ángulo se le utiliza la función coseno. En el caso de la fuerza 1, 4, el ángulo está tocando al componente Y. Lo que indica que para la 1, 4 voy a utilizar coseno para calcular Y. Nos vamos para acá y tengo el valor de la fuerza 1, 4 que habíamos calculado con el coseno para calcular Y en la 4. En cambio en la 1, 3 utilicé coseno para calcular X. Recuerden, a quien toque el ángulo se utiliza la función coseno porque es el cateto adyacente. Si aquí puse coseno, lo único que cambia aquí es la función trigonométrica. El valor es el mismo de la fuerza. Hago el cálculo, pongo los signos dependiendo del cuadrante. Recuerden el cuadrante. Cuadrante tercero es negativo y negativo. Y en el último cuadrante el ejercicio como nos dio era positivo aquí y negativo en Y. Ya teniendo estos valores, se hace la suma. Esto menos esto más esto y me da este valor. Acá es esto menos este valor y arroja este resultado. Es obvio que tengo una fuerza en X positiva y una fuerza en Y negativa. Si ustedes recuerdan, para llegar a un valor positivo en X y negativo en Y, estoy posicionándome en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Para calcular la fuerza resultante de este sistema, lo que hago es elevar al cuadrado el valor de la fuerza total en X más elevar al cuadrado el valor de la fuerza total en Y luego sacar raíz. Es el teorema de Pitágoras y estoy buscando la hipotenusa. Yo había calculado mi componente X, que es mi fuerza total en X, luego calculamos mi componente en Y, o sea mi fuerza total en y lo que me hace falta es mi fuerza resultante o final, que es la que va a salir gracias al teorema de Pitágoras. Y otro valor que me hace falta es el ángulo. Y el ángulo sale con tangente a la menos 1 de la fuerza total en Y sobre la fuerza total en X. El valor me da de menos 0.063 grados, que es lo mismo a 359.936 grados. ¿De qué cambia? Nada más el sentido en que lo estoy midiendo, eso es lo que indica el ángulo. Si la fuerza resultante quedara en el segundo o en el tercer cuadrante, al valor del ángulo que resulte, le vamos a sumar 180 grados. Y eso sería todo. Ojalá y les sirva para que puedan culminar bien sus ejercicios. Gracias.